de los ciudadanos, ¿no? Ya sea que estén en empresas, asociaciones civiles, etcétera, cómo es que empieza a darse a través de espacios que genera ese plan, donde presenta ese tipo de elementos y además otros del futuro. Por ejemplo, un instrumento que utiliza ese plan que es muy útil son los foros del futuro, que también se gestaron cuando participaban en ese plan. Y los foros del futuro son un espacio donde juntamos gente de la academia, del sector privado, del Estado y de la sociedad civil para discutir a partir de tendencias y posibles rupturas que se están dando en un tema específico, como por ejemplo educación. Se ha hecho un foro del futuro de educación, de cambio climático, seguridad alimentaria, cultura, etc., ¿no? Y ahí empiezan a transferirse las ideas, ¿no? Empiezas a plantear las cosas que ese plan propone. Hay una consulta que me hicieron. Tú sabes que nosotros difundimos la información del programa por internet. Alguien me preguntó, me hizo que te traslade una pregunta que él hizo. Es si el Perú tiene un CEPLAN, que es una entidad del Estado encargada del planeamiento a largo plazo, ¿okay? Y supuestamente el CEPLAN, este programa tiene, si más no he leído bien, está del 2010 y se corrigió en el 2011 para ahora, y que inclusive antes habían otras versiones. ¿Por qué es que no se nota que el Perú realmente tenga un rumbo? ¿Cómo es que tenemos tan buenos estos planes, pero no se ven en la vida práctica? El gobierno aprista, cuando terminó su gobierno, dijo que había reducido la pobreza extrema, la había eliminado y teníamos una pobreza de 8%, lo cual era falso, ¿no? Entonces, y cosas como esas tenemos un montón. ¿Cómo es que tenemos tan buenos planes en el papel, pero que en la vida real no se llevan a cabo? Primero, lo que ocurre es de que estamos en un cambio de paradigma actualmente en ese plan, ¿no? Yo estuve justo en la transición de los cambios de presidente de ese plan y pude ver cómo se gestaba la propuesta de trabajar los planes estratégicos en diferentes periodos, ¿no? Me parece que cuando estuvo Carlos Anderson como presidente del CEPLAN se dio un cambio rupturista, diría yo, de qué es el CEPLAN para el país. Y empezó a hacer mucho más relaciones, ¿no?, con los actores, porque hay que entender que el planeamiento no solo es una cuestión técnica, es una cuestión política, y por ende tiene que gestarse. Hay una voluntad política para seguir estos lineamientos, ¿no? Entonces hay que primero convencerlos a ellos y también recoger por qué ellos no toman ciertas propuestas, ¿no? Por qué es lo que no hace que las tomen. Esto se ha venido haciendo, incluso yo creo que ya hay avances, ¿no? Cuando uno ve plan de diversificación productiva, no lo ve tan desligado, por ejemplo, de lo que está haciendo ese plan. Bueno, ok, mira, de todos los planes que yo tengo acá, que he contado 13, los puntos más importantes de este plan, me he centrado también en lo que es diversificación productiva. Pero algo de lo que yo he visto del espíritu de lo que está contemplado en este plan se da básicamente no por el desarrollo del plan mismo ni las políticas del gobierno en función al plan, sino porque el mercado ha orientado a que los sectores productivos se dinamicen solos. Entonces, esa es una observación. Y la otra es qué tanta divergencia hay cuando en el hecho de que cambia un gobierno, sale otro, pero solo tenemos una corriente económica que iba andando hasta que entró Ollanta, hubo un bajón económico del cual recién estamos saliendo y se visualiza. Pero cada vez que hay un cambio de gobierno, ¿qué tanto entramos, nos alejamos o nos acercamos de estos planes? Mire, hay un trabajo que se hizo en la CEPAL, justo analizando 4 países de América Latina para ver cómo es que funciona el planeamiento vinculado a los periodos de gobierno, ¿no? Uno de los hallazgos que tiene este estudio es de que solamente ha sido, digamos, recogido el planeamiento estratégico en una propuesta de gobierno cuando el grupo político ha manejado el gobierno por lo menos 2 o 3 periodos. Okay. Y eso es un dato interesante, porque entonces no es algo que ocurre solo en Perú, es algo que está pasando en toda América Latina, ¿no? Hay una vulnerabilidad que se da conforme cambia la orientación política del partido que gobierna. Entonces, casos son Colombia y Brasil, donde tú puedes ver que ha habido cierta continuidad de políticas, ¿no? Cuando se dan estos cambios, se sufren, ¿no?, en muchos casos, como el caso argentino, cuestiones de 180 grados. Como ¿no? el caso peruano. Sí, o sea, no creo que podemos mirar ejemplos, hay un montón, ¿no? ¿Qué cosa es lo que puede garantizar que ir más allá? Es obviamente cuando hay grupos, ¿no?, económicos o grupos sociales fuertes que están detrás de las propuestas, porque finalmente, por eso digo que es un proceso político, si hay un respaldo, tiene un capital político, una iniciativa, puede trascender más allá de la propuesta que quiera manejar el gobierno, porque es negociación, ¿no? Entonces, lo ideal sería obviamente de que los planes sean como que la base para poder manejar cada periodo de gobierno. Esto muy rara vez se da en América Latina. Y no creo que sea un problema solo el América Latina es muy egoísta, ¿no?
América Latina es muy Por codiciso. supuesto, ese es uno de los grandes Muy mesiánica. Entra un presidente y dice, no, lo anterior no vale, lo mío sí, y al final termina pasando lo que ha pasado acá, como ejemplo, con Ollantumala, ¿no? No obstante, yo creo que hay cosas que más o menos van prevaleciendo, ¿no? O sea, yo creo que nadie cuestionaría que el crecimiento económico es un objetivo que el país tiene que tener, ¿no? Claro. Entonces, es algo que yo creo que ya se va más o menos calando. Y el tema del crecimiento económico también es muy sensible, porque, por ejemplo, yo tengo una duda, ¿no? Yo tengo una duda como un aficionado a los números, tengo una duda. China está creciendo, dice China, al 7%. No se sabe realmente si esa es la cifra oficial. Algunos economistas dicen que con la justa China sube 1 o 2% anual. 1 o 2%. Y el Perú quiere aspirar a un PBI de 7%, siendo China y los Estados Unidos, que también tienen tasas de crecimiento bajas, sus principales clientes. Entonces, ¿cómo puede ser de que nuestros principales clientes no suban y nosotros subimos casi el triple de ellos? O sea, ¿tiene lógica? ¿Hay algo escondido que tal vez esté pasando internamente en el Perú que no nos estamos dando cuenta que explique ese crecimiento? Bien, yo creo que el tema del crecimiento del país en realidad puede ser mucho mayor de lo que actualmente es. Claro que hay que hacer cambios trascendentales, porque si tú miras nada más los sectores económicos, no han logrado todavía absorber la tecnología que es promedio en el mundo, ¿no? Vamos a entrar por un punto tan simple como tecnología promedio, no la tecnología de punta, no la que está en la frontera, lo promedio. Entonces, como por ejemplo, podríamos medir como acceso a internet. Por dar un ejemplo, Ya, okay. o por ejemplo que tengan la tecnología para producir café que sea más eficiente, por dar algún sector en particular. Okay. No, porque hay problemas muy básicos en muchos sectores. Entonces, el país, si empieza realmente a mejorar esos niveles de productividad, puede haber cambios realmente drásticos. Pero eso requiere pues un proceso de articular, ¿no? Y lograr de que todos se alineen a avanzar en una ruta. Pero yo creo que ahí hay que enfrentar ciertos paradigmas que vienen de las discusiones tradicionales de la economía, ¿no? Neoliberal, socialista, qué sé yo, ¿no? Donde empieza a decir, no, pero el Estado, ¿por qué tiene que intervenir tanto? O, no, que el laissez-faire, ¿no? El sector privado deberíamos dejarlo que funcione solo. Entonces, ese tipo de discusiones creo que son muy teóricas, ¿no? En el fondo, no dan resultados en la práctica. ¿Por qué? Porque ni los países más socialistas, ¿no?, toman medidas netamente socialistas para manejar sus modelos económicos, ni los que son totalmente liberales, ¿no? Entonces, como Estados Unidos con la crisis del 2008 y la compra de la deuda de los bancos. Entonces, lo que yo creo que se necesita es un modelo ecléctico, ¿no? Ser un poco más abierto, romper esos, digamos, polos de izquierda a derecha, arriba a abajo, qué sé yo, ¿no? Y empezar a decir, ya, miremos qué es lo que tenemos que hacer, porque yo creo que en el Perú sí el Estado tiene que intervenir mucho más, ¿no? Pero no puede hacerlo solo, ¿no? Porque es como que yo te diga, ahorita podemos invertir en infraestructura un montón, ¿no? Para mejorar la productividad. Pero si el sector privado no tiene el mismo foco donde el Estado está poniendo los recursos, es en vano, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es que ambas partes, tanto el Estado, tanto el sector público como el sector privado, estén apuntando a los mismos proyectos a futuro. Cosas que se van a dar resultados concretos. Pero cuando el Estado habla de proyectos grandes a futuro, como por ejemplo lo que hemos visto que se manejó con Odebrecht, las carreteras, la interoceánica, etcétera, etcétera, en los puertos, eso, el Estado con la gran inversión, de alguna manera, termina desplazando a los privados. Son los privados los que, al contrario, cuando el gobierno público hace algo, se enganchan ahí. Entonces, no sería, y disculpa que te haga esta pregunta, de repente es un poquito incómoda o repetitiva, pero no sería realmente que el Estado deje a los privados simplemente encargarles esto y que los privados lo hagan. ¿No sería más fácil controlar el trabajo del privado diciendo si está bien o mal antes de que el Estado se controle a sí mismo diciendo si está bien o mal? Es que vamos a ponernos en este caso, ¿no? O sea, hay un tema cultural. Entonces, todo el mundo sabe, y vas a leer en cualquier libro, documento promedio de moda en este momento, el Perú tiene que innovar. Todo el mundo lo dice. Pero también somos conscientes que nuestra cultura para la innovación todavía está en un proceso incipiente, no estamos empezando. Entonces, si tú vas a dejar que, sabemos que es algo cultural, que los actores por sí mismos empiecen a tratar de generar nuevos procesos, buscar nuevos mercados y todo, no necesariamente se va a dar de manera natural, ¿no? Como uno podría esperar. Hay que inducirlo. El Estado puede cumplir un rol ahí, ¿no? Puede empezar a intervenir, por ejemplo, creándole bienes que son comunes para diferentes sectores. O puede crear algunos bienes específicos para sectores que tienen potencial de crecer. Eso es lo que yo creo que en este momento empieza a hacerse, ¿no? Pero, como lo dije hace un momento, no se trata de que el Estado sea, digamos, un mago y que saque de su sombrero un montón de ideas, ¿no? Tiene que hablar con el sector privado. Ahora, puede venir al revés. El sector privado identifica oportunidades, ¿no? Y cuando ve el mercado, ve que está
operativo que necesite de repente el apoyo de un Estado fuerte para poder enfrentar, ¿no? Okay. Esas situaciones. Si yo te preguntara solamente los tres aspectos o los tres criterios que son más problemáticos, los tres problemas más grandes que enfrenta el Perú para cumplir estos planes en 2021 que estamos acá a la hora de la esquina, ¿cuáles serían esos tres problemas fundamentales? Mira, antes hubiese dudado mucho en darte esas respuestas, pero ahora me queda claro que quizás el principal problema es la corrupción. Y que no es una cuestión solamente de altos niveles de gobierno, es un tema yo creo que ya casi cultural, ¿no? Hoy día tú tienes un choque, un problema y el policía al instante te va a estar planteando una opción de qué otra salida tenemos. Qué elegante una opción, qué elegante. Por no decirlo de otra manera. Entonces, qué elegante. Y yo podría pensar que solo es el gobierno, pero también tienes, por ejemplo, agencias privadas que también te ofrecen esas alternativas no tan legales, ¿no? Entonces, te vas encontrando que es algo normal, ¿no? Incluso cuando tú estás viendo algo cotidiano, la gente, ¿no? Negociando cosas que saben que son robadas, etc. Entonces, hay un tema de corrupción que ya está muy generalizado, que tenemos que enfrentar si queremos que las cosas cambien. El otro tema